decía en Mateo 25 que leyeron los jóvenes. Vamos a ver, una pequeña repasadita, hermanos. Gloria a Dios. ¿No? Mateo 25, 31. Vamos a leer solamente los primeros versículos que leyeron los jóvenes en la lectura bíblica. Porque considero que ya estamos en los tiempos, hermanos, en que, como decía el apóstol Pedro, es necesario despertar nuestro entendimiento, hermanos, porque ya estamos en los tiempos finales, estamos, hermanos, a la puerta, que en cualquier momento estas palabras que antes parecían lejanas, hermano, ahora ya se hagan de un momento a otro, hermano, su cumplimiento real. ¿Qué leyeron los jóvenes en Mateo 25, 31? La palabra del Señor que dice así: que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? Jesús. Gloria a Dios. Y va a venir con sus santos ángeles, dice, y se va a sentar en un trono de gloria. En el subtítulo de esta lectura dice: el juicio a las naciones. ¿A qué va a venir Jesús entonces? En esa venida a hacer juicio a las naciones. ¿Y cómo va a ser ese juicio? Dice que van a ser reunidas delante de él todas las naciones, todos los pueblos, y apartará a unos de los otros. La gente va a ser separada, y dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Por qué utiliza este ejemplo de todos animales? Creo que la gran mayoría lo sabemos por la naturaleza misma de los animalitos. La oveja representa a un animal manso, ¿no? Obediente, que conoce a su pastor, obedece a su pastor. Por donde va el pastor, sigue al pastor, confía en su pastor. En cambio, al cabrito se le califica como un animal rebelde, terco, desobediente. Basta ver los pastores de cada grupo de animales, cómo es un pastor de ovejas y cómo es un pastor de cabritos. Si alguien ha tenido oportunidad de estar en el campo o en los tiempos de mi juventud, de mi niñez, cuando vivía en las barriadas, pasaban ahí, porque habían antes cerca de nosotros, habían crianza de estos animales, habían los establos. ¿Y cómo eran los pastores de estos animales? El pastor de la oveja va adelante y las ovejas le siguen. En cambio, el pastor de los cabritos, de los chivos, como lo conocemos nosotros, no va adelante, va atrás, va a los costados, y van varios inclusive, y van con unos látigos, con unos chicotes, a fin de que no se dispersen, a fin de que no se rompan del grupo. Ellos van ahí con el látigo buscando que ellos avancen por donde los pastores, los chivos quieren que avancen. Entonces el Señor califica a un grupo de ovejas, un grupo de chivos, de cabritos, un grupo de obedientes, un grupo de desobedientes, un grupo que obedecen a Dios y un grupo que no obedecen a Dios. En ese calificativo es que presenta esta analogía y dice: pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios tiene ya, hermano, desde la fundación del mundo, un reino preparado para las ovejas, para los obedientes a Dios. Pero seguimos más adelante, todo lo contrario, para los que están en la izquierda, para los cabritos, para los rebeldes, para los desobedientes a Dios. Dios no tiene ese reino preparado, sino dice, ahí dice bien claro, un lugar de tormento, un lugar de castigo, un lugar para los desobedientes. Entonces hoy día, hermano, la lectura bíblica ha sido clara. La voluntad de Dios es que nosotros, que somos llamados en la Biblia ovejas del prado del Señor, pues nos comportemos como ovejas del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Por eso estamos hoy día acá. Amén, hermanos. Hebreos 10:25 dice, no debemos dejar de congregar. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? No, la Biblia dice en Hebreos 10:25, no debemos dejar de congregar, como algunos lo agarran por costumbre. Más aún cuando vemos que el tiempo ya se acerca, dice. Debemos más bien animarnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. ¿Cuánto dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Eso fue la lectura bíblica que hacemos los jóvenes hoy día. Ahora vamos a ir al mensaje, hermano, que Dios ha preparado con la humildad que me corresponde, hermano, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra. Es la sabiduría de Dios, no es mi sabiduría. Yo solamente agarro y copio. Yo solamente voy a la sabiduría de Dios y la bosquejo para presentársela a ustedes en el nombre del Señor. Por eso mi oración en esta tarde, una vez más a Dios, dándole las gracias primeramente por este honor, porque es un honor, es un privilegio. Primeramente el poder estar acá un día más, Señor, en este honroso lugar, con mucho temor y temblor, Señor, rogándote que en este tiempo tomes el control, uses mi vida, usa mi boca, Señor, quita todo lo mío y establece lo tuyo, y entrega el mensaje que tienes esta tarde a las ovejas de tu prado, a tu pueblo redimido, tu pueblo que ganaste, Señor, con precio de tu vida. Gracias te damos, Señor, bendice nuestras vidas con tu bendita palabra. Todo esto lo invocamos con fe y esperanza, en el nombre precioso de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gracias a Dios. Vamos al tema que trataremos hoy día, el tribunal de Cristo. Es necesario, hermano, que estudiemos estos temas porque ya estamos próximos, ya estamos cercanos a ese día, hermano. Este es un acontecimiento real y Dios quiere que estemos preparados para ese día, que lleguemos bien a ese día. Amén. Que mejor que lo leamos en su palabra. Amén. Vamos entonces, hermano, a ubicarnos en el texto 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. De los que han traído su Biblia para que me acompañen con la lectura, hermano, porque vamos a leer la palabra de Dios. Quisiera escuchar algún amén de los que ya lo encontraron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Palabra de Dios, hermano, que la leeremos con mucha reverencia, temor y temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo
que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Cuánto le puede dar una ofrenda de palmas, hermano, a la palabra de Dios? Gloria a Dios. Primeramente tratemos, hermano, de hacer una meditación en el pasaje que acabamos de leer. Hemos leído en el verso 6 que dice que nosotros vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos nosotros aquí, hermanos, en este cuerpo, todavía en esta vida, estamos ausentes del Señor. Estamos ausentes de la presencia del Señor. Sigue diciendo el verso 8. Pero confiamos, tenemos confianza. Y aún más quisiéramos. Sería mejor, dice, estar ausentes de este cuerpo. Sería mejor ya no estar acá, sino presentes en el Señor. Por eso Pablo en otras epístolas dice, para mí el morir es ganancia. Para un cristiano, hermano, el morir es ganancia. Para un cristiano, mejor es estar con el Señor que estar aquí, hermanos. ¿Aló? Créalo. El día que usted esté con el Señor, hermanos, se acabaron. Se acabaron todos los problemas. Se acabaron nuestros afanes. Se acabaron las luchas. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso mejor es estar con el Señor que estar todavía acá en este cuerpo, hermano. Amén. Sigue la lectura diciendo, por tanto, procuramos también, o sea, ponemos de nuestra parte, nos esforzamos todavía en tanto estamos acá, porque dice, por tanto, procuramos también, aún estando ausentes o estando presentes, serle agradables. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, hermano? La iglesia se libre. ¿Cuántos quieren ser agradables a Dios? ¿Cuántos quieren con su vida agradar a Dios? ¿Cuántos quieren que en las cosas que hacemos agrademos a Dios? Amén. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, hermano, en Colosenses, debe ser para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Y la voluntad de Dios es también que en las cosas que hagamos, mientras estamos todavía en este cuerpo, nos esforcemos, procuremos, dice, hacer que esas cosas sean del agrado de Dios. ¿Aló? Pongo un ejemplo. Cuando usted viene el día de congregar, como hoy, a la iglesia, Dios se alegra. Dios se agrada de su decisión, de su conducta, aún del hecho que usted esté aquí. Porque el día que usted no viene, aún porque sea en contra de su voluntad, por una circunstancia difícil, Dios no está contento ese día. Porque Dios quisiera que usted esté aquí, la voluntad de Dios es que esté aquí, pero no nos van a faltar problemas, dificultades. Pero en tanto usted supere esa dificultad, ese problema y corre a hacer la voluntad de Dios, pues vuelve nuevamente Dios a estar contento, agradado,
de su vida, de los hechos, de las cosas que usted hace. Por eso Pablo nos dice acá: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. O sea, Dios, hermano, nos está invitando a que nosotros en la vida que llevemos, en el tiempo en que estemos todavía en este cuerpo presente, procuremos siempre hacer las cosas pensando en agradar a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Dale una ofrenda de palo, porque es la palabra de Dios. No es mi pensamiento, es la voluntad de Dios. Y sigue diciendo Pablo: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. Mire, para precisar mejor esta palabra, vamos a leerlo como lo dice Pablo mismo en Romanos capítulo 14, versículo 10. No pierda la cita. Vamos un ratito a Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿Cómo dice Pablo este hecho de que tenemos que estar en el tribunal de Cristo? Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice en el capítulo 14, versículo 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Aló? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Mire, hermano, esas dos cosas nada más. Dios no nos ha puesto para ser jueces. Dios no nos ha puesto para estar juzgando, criticando, condenando, murmurando de tu hermano. Amén. Dios no nos ha puesto por jueces. ¿Por qué, dice, menosprecias a tu hermano? Santo Dios, hermano. ¿Quién soy yo para menospreciar a alguien, hermano? Dios nos está advirtiendo acá en su palabra: tengamos mucho cuidado con menospreciar a alguien, hermano. ¿Por qué menosprecian? Y cuando Dios lo dice, hermano, es para exhortar, porque Dios es de arriba, ve lo que hacen los hombres, dice la palabra. Él nos ve, hermano. Él ve nuestra conducta, Él ve nuestro comportamiento. Él ve que en la misma iglesia ocurren estas cosas. Y si hoy Dios ha tocado este tema, es para hablarnos, para corregirnos. Amén. Y acá sigue diciendo Pablo: ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí ya es más contundente el apóstol. Aquí ya no dice es necesario, como si fuera una condicionante, como si fuera si tú quieres va, si quieres no va. No, acá dice todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Va a haber ese día donde yo voy a tener que estar parado, hermano, frente a ese tribunal de Cristo. Usted ese día va a estar parada frente a ese tribunal de Cristo. Todos, nadie se va a escapar a su nombre. Volvemos a 2 de Corintios capítulo 5 y estábamos leyendo el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero aquí viene la buena noticia. Seguidamente Pablo te va a quitar el susto, te va a quitar el temor. Porque mira, ¿para qué es necesario? ¿Por qué todos vamos a tener, hermano, que estar ante el tribunal de Cristo? Es para lo que sigue. ¿Qué dice el apóstol? Para que cada uno reciba. Entonces vas a recibir algo. Vas a ir ante ese tribunal para recibir algo.
¿Qué dice el apóstol? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a un ejemplo simple nada más. Un padre de familia tiene sus hijos, llega el día en que el final del colegio, digamos. Todos están en primaria los niños. Y vienen y traen sus libretas de aprovechamiento, de resultados, de conducta. El padre ve la libreta de los hijos. Hay 5 hijos de un padre productivo. 5 hijos. Yo recuerdo un padre de familia de aquí de la iglesia. Llegó el fin de año, no voy a decir el nombre, se dice el milagro, pero no el nombre del santo. Llegó fin de año, él se adelantó a darle los premios, los regalos a sus estudiantes. Y después de haber dado los premios a los estudiantes, ellos trajeron la libreta. Y todos tenían, hermano, cursos al lado. El de padre dijo, me adelanté, si yo no le hubiera dado antes, no les hubiera dado ni un premio. Porque me han hecho, en vez de estar contentos, me han quitado, me han traído tristeza. Y así dice la palabra. Nosotros debemos hacer las cosas para agradar a Dios mientras estamos en este cuerpo presente. Y ese día vamos a estar en ese día, hermano, ante el tribunal de Cristo, en la clausura del cristiano. Y dice que Dios va a dar a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho, hermano. Si has hecho cosas buenas, vas a recibir, hermano, lo primero que vas a recibir es un rostro alegre de Dios, un rostro alegre de Cristo, hermano, recibiéndote con alegría. Y por ahí esa palabra de Cristo que dirá, bien, buen siervo fiel, bien, buena sierva fiel. Hiciste las cosas como yo quería, como yo te dije. Habrá premio, habrá recompensa, dice, según lo que hayamos hecho. Pero algunos no recibirán nada. Porque, hermano, la salvación es gratis, gracias a Jesús, que Él pagó el precio. Pero, hermano, la recompensa, los premios que Dios tiene, que Cristo tiene preparado para darnos en la vida eterna, eso sí te la tienes que ganar, hermano, a pulso. Te la tienes que ganar, hermano, con obra. Te lo tienes que ganar haciendo la obra del Evangelio, la obra de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Después de esta meditación, preguntémonos y busquemos respuesta. Según Pablo, que escribe esto aproximadamente unos 60, 70 años después que Cristo regresó al cielo. ¿Qué es un tribunal? ¿Qué era un tribunal en el tiempo de Pablo? Un tiempo, hermano, donde ahí regía, hermano, el imperio romano que tenía el gobierno, el control. ¿Qué era en ese tiempo, hermano? Un tribunal. Lo primero que encuentra en la Biblia en esos tiempos me dice que Jesús, nuestro Señor, estuvo ante el tribunal de Pilatos, de Poncio Pilatos. O sea, había un tribunal ahí, hermano, de la jerarquía romana, donde Pilatos estaba haciendo juicio a Jesús. Leamos esto, hermanos, a ver, en Juan capítulo 19, versículos 13 y 14. Vamos a Juan capítulo 19, versículos 13 y 14, y veamos ahí, hermanos, que la Biblia nos refiere que en esos tiempos que nos escribe Pablo había tribunales. Y uno de esos tribunales se ve aquí a Poncio Pilato, hermano, haciendo juicio a Dios. Juan 19, 13 y 14 dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata.
era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Ahí estaba nuestro Señor Jesús, hermano, ante el tribunal de Poncio Pilato. La Biblia nos dice, hermanos, en Santiago capítulo 2, versículos 5, 6, que en ese tiempo había tribunales de hombres también, donde muchas veces los hermanos mismos de la iglesia, hermanos, cuando tenían discusiones y pleitos, terminaban, hermanos, sus pleitos en los tribunales, yendo ante los hombres, hermanos, hombres incrédulos, hombres injustos, para que ellos juzguen las cosas que había en desaveniencia, en desacuerdo entre hermanos del reino de Dios. Había tribunales en ese tiempo, lo testifica Pablo con Poncio Pilato en Roma, y Santiago refiriéndonos que había tribunales de los hombres que juzgaban a los hombres. Pero también, hermano, sabemos que la iglesia de los Corintios, que estaba geográficamente ubicada en Grecia, pero tenía el control y gobierno del Imperio Romano. Pero muy por encima y aparte de eso, en ese país de Grecia, todos los años desarrollaban unas competencias deportivas de diferentes disciplinas, y que a los competidores y a los que obtuvieran los primeros puestos eran premiados. Y entonces en ese comité que organizaba estas competencias había un tribunal de honor que era el encargado de oficializar a los que habían ganado las competencias, a los que tenían el primer puesto, y entregarles sus premios. Hoy los conocemos como los Juegos Olímpicos, ya internacional, mundialmente lo conocemos como las Olimpiadas. Eso viene desde ese tiempo de Grecia, hermanos. Pablo coge este acto conocido, hermano, en ese tiempo, en esa cultura donde él estaba, y lleva a la iglesia para presentarles en una analogía, para motivar, para inspirar a los hermanos de la iglesia. En este caso, con esta carta dirigida a los hermanos de la iglesia de Corinto, donde él ahí les lleva esta comparación del tribunal que premia a los deportistas participantes, para que ellos despierten la visión y sepan que aquí en la tierra el tiempo de vida que nos da el Señor es también una carrera. Se llama la carrera de la fe. Es la carrera del cristiano, que desde que nos convertimos a Cristo iniciamos esa carrera, y que esa carrera termina o cuando el Señor nos recoge o cuando el Señor venga, e inmediatamente estaremos ya en el día del tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en el tiempo que Dios nos permite estar en esta vida, estar en este cuerpo. Y según lo que hayamos hecho, algunos recibiremos recompensa, otros recibirán pérdida, quiere decir, no recibirán nada. Entonces Pablo coge hermano, ejemplo para, en analogía, llevar la motivación a los hermanos de la iglesia. Y eso es lo que Dios hoy día también quiere que nosotros percibamos. El tribunal de Cristo es para despertar nuestros sentidos, para avivar el don, el talento, el ministerio que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, para que dé fruto, para que glorifique a Dios
Y para que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no lleguemos con las manos vacías, sino lleguemos más bien a recibir nuestros premios y nuestras recompensas. Pregunto, ¿cuántos de nosotros que estamos hoy día aquí escuchando, cuando estemos, porque todos compareceremos, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo, cuántos de nosotros queremos que cuando estemos ante ese tribunal, ante nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nos diga: toma tu premio, toma tu recompensa por todo lo que hiciste por mí, por causa de mi evangelio? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Todos queremos, hermano. Amén. Todos queremos, lo primero, agradar a Dios ahora y en ese día, ver su rostro alegre, agradable de verte, que aprovechaste, que redimiste bien el tiempo de vida que Dios te dio, el tiempo que estuviste en este cuerpo aquí en la tierra. Amén. Sigamos. La Biblia nos registra, hermanos, también que hay un tribunal que le llama el gran trono blanco. Ese gran trono blanco es para juicio, para el juicio final, para el juicio a las naciones. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 20. Hay un tribunal, hermano, que Dios ha preparado para hacer juicio, el juicio final, el último juicio de Dios, al cual la Biblia lo llama el trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer, hermano, del versículo 11 al 15 primeramente, que dice ahí la Biblia: el juicio ante el gran trono blanco. Y dice la Biblia: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades, Hades que quiere decir el lugar de los muertos, los cementerios, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que nadie se va a escapar ese día del juicio de Dios. Esté donde esté muerto, hermano, ese día se va a levantar. Lo dice, hermano, la Biblia en San Juan capítulo 5, 24. Jesús lo declaró. Les digo un misterio, que va a llegar el día y que los muertos resucitarán. Los que hicieron lo bueno para vida eterna, y los que hicieron lo malo para condenación eterna. Juan 5:24, usted lo lee en casa. Entonces vemos aquí, hermano, que nadie se va a escapar. Los que murieron ahogados en el mar y no los rescataron, ese día Dios los va a resucitar, hermano, y van a estar parados ahí delante de Dios. La muerte no va a retener a nadie, hermano. Ese día la muerte va a entregar a todos los que tienen muertos, hermano, y todos van a estar delante de Dios. ¿Y qué va a suceder? Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es de la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice la Biblia que se abrió ahí dos libros. Uno, el libro de las obras, donde está escrito todo lo que el hombre hace el tiempo que está de vida aquí en la tierra.
Pero se abrió otro libro, que es el libro de la vida del Cordero. Y acá está diciendo, el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado a un lago de fuego. ¿Cuál es ese lago de fuego? En ese mismo capítulo 20, leamos el versículo 10. Versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese lugar ha sido preparado para el diablo, para los falsos profetas, para la bestia que se va a levantar en estos últimos tiempos, hermano, según lo que está escrito en la Biblia. Pero todos ellos van a ser arrojados en ese lago de fuego. Pero ahí irán también los que no lograron inscribir su nombre en el libro de la vida. ¿Y quiénes son estos que no inscriben su nombre en el libro de la vida? Pásele su Biblia una página más y ubíquese en Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes irán a ese lago de fuego, hermano? Donde está el diablo, donde está la bestia, donde está falso profeta. Falsos profetas son, hermanos, los que predican en nombre de Dios mentiras, engaños, cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Pero todo aquel que te predique algo que no está en la palabra de Dios, ese es un falso profeta. Por eso debemos asegurarnos que todo aquel que te hable de Dios, que te predique de Dios, que te enseñe las cosas de Dios, tiene que enseñarte conforme a Dios, conforme a la palabra de Dios. No mandamiento de hombre, no palabras de hombre, sino palabra de Dios. ¿Quiénes estarán ahí con el diablo? Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, ¿sabe, hermano? La Biblia nos llama valientes. Hay que ser valientes, hermano, para tomar la decisión de dejar las cosas, hermano, del mundo y venir a las cosas santas de Dios. Hay que ser valientes, hermano, para que cuando empiezas esta carrera de fe, ¿sabe? El diablo va a atacar tu fe. Te va a enviar sus instrumentos, sus mensajeros, hermano, para querer sacarte de la carrera de fe. Recuerde cómo el diablo atacó, hermano, la fe de Job. Lo atacó con enfermedades, lo atacó con desgracias. El diablo, hermano, puede atreverse a hacer esas cosas en nuestra vida con tal de quitarnos la fe, con tal de quitarnos del camino de fe, de la carrera de fe. Entonces hay que ser valientes, hermano, para cuando te están pasando problemas, te están pasando circunstancias difíciles, pero tú mantienes tu fe en Dios, tú declaras lo que dice la palabra. Nada es eterno, lo único eterno es Dios y la vida eterna que nos da. Lo que hoy está, mañana no estará. Dios te va a librar, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Dale gloria a Dios, uno prende palmas, hermano. Usted no está solo. Dios está en su mente, en sus problemas. ¿Quiénes irán a ese lago de fuego? Dicen los cobardes. Porque el reino de Dios es para los valientes, dice la Biblia, hermano. No es para los cobardes. Los cobardes se van acá. Sigue diciendo, ¿quiénes estarán en este lago de fuego? Los incrédulos. Esos que no creen a Dios. Esos que no creen en la Biblia. Esos que no creen a Jesús. Los que rechazan. Eso ya, hermanos, se aseguraron. El lago de fuego no fue hecho para ellos, pero ellos solitos se apuntaron para ir a ese lugar. Sigue diciendo, ¿quiénes más se van ahí? Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en este lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es, hermano, el juicio que va a hacer Dios ante todos aquellos que no quisieron inscribir su nombre en el libro del Cordero.
en el libro de la vida. Y por cuanto no está su nombre en ese libro de la vida, no tienen parte en la vida eterna, sino que su parte será con el diablo, con el falso profeta, con la bestia y con todo lo que hemos leído en Apocalipsis 21:8, hermano. Y ahí arderán, dice, como hemos leído, hermano, en Apocalipsis 20:10, dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que ese es el tribunal de Dios, hermano, llamado el gran trono blanco, donde Dios ahí juzgará a todos los que rechazaron a Dios, que fueron como esos cabritos rebeldes, desobedientes, a todos los que rechazaron a Jesucristo, a todos los que rechazaron su evangelio, a todos los que rechazaron, hermano, su sacrificio. Entonces vemos, hermano, que la Biblia no habla de estos tribunales. Pero hoy el tema que vamos a estudiar para tener clara y despierta nuestra motivación, porque gracias a Dios, hermano, que ese trono blanco no es para el cristiano. Ese trono blanco no es para la iglesia. Para la iglesia, para nosotros, es el tribunal de Cristo. Y ahora vamos a ver por qué. Por eso hoy día vamos a estudiar con la Biblia el tribunal de Cristo. Y para eso, una vez más, voy a volver a leer lo que leímos al principio, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algo vas a recibir ese día. Vas a recibir tu premio, tu recompensa, o vas a recibir de repente una palabra del Señor que solo te dirá: pasa nomás, hermano, pasa nomás, porque eso no es para condenar, sino para darte tu premio. Pero si no hiciste nada para recibir tu premio, ¿cuántas cosas tenemos para hacer para el Señor, hermano? Y si no hacemos nada, ese día no recibiremos nada. Así que Dios te invita que el tiempo que te queda todavía de vida o hasta que Cristo venga, hagamos algo para el Señor. Amén. Preparémonos para ese día, no salir de ahí con las manos vacías. Amén. Sigamos la lectura. Leamos, hermano, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí un poquito atrás, donde estamos. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Por qué decimos que esta promesa del tribunal de Cristo es solamente para los cristianos? Es solamente para la iglesia, porque Pablo, cuando escribe esta carta, se le está escribiendo a una iglesia, se le está escribiendo a los hermanos que están en una iglesia que se llama Corinto. Y el apóstol inicia la escritura de esta carta en el capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hoy, esta tarde, Pablo le está hablando a la iglesia de la Nueva Jerusalén, que está aquí en Vista Alegre, Independencia. Y dice el apóstol: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo, hermano, está dirigiendo esta carta
a personas que son creyentes, a personas que son cristianas, a personas que son de la iglesia, como esta tarde. No le está escribiendo al que no está en la iglesia. No le está escribiendo, hermano, al que está fuera de la iglesia. No le está escribiendo, hermano, al que rechaza la palabra de Dios, al que rechaza a Cristo. Le está escribiendo a los que creen en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy nos está hablando a nosotros. Sigue en la siguiente escritura diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 23 al 27. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 23 al 27. Vamos a dar lectura. Pablo dice ahí: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo no le está pidiendo a la iglesia, hermano. El pastor no le va a pedir a ustedes que ustedes vayan, hermano, a hacer deporte, a inscribirse en disciplinas deportivas y que corran y que participen y que ganen los primeros puestos y reciban premios. No, Pablo coge ese modelo que todos conocían, como todos conocemos, hermano, de la competencia deportiva, para aplicarlo en su vida espiritual, en su vida para el Señor. Y Pablo les está diciendo ahí, hermanos, según estos versículos que hemos leído, Pablo le dice ahí, primero, lo que les voy a decir es lo que yo hago por causa del Evangelio. Lo que yo les voy a decir es lo que yo hago, dice Pablo, para ser participante, para participar en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Para participar en la gran comisión que me ha encomendado el Señor, en hacer la obra de Dios. Y es lo que también el Señor quiere vernos hacer. Que usted participe, que no solamente sea un oidor y muchas veces olvidadizo, sino que usted oiga, ponga atención y haga, participe. Siempre le he dicho, usted acerque al pastor y diga: pastor, yo quiero participar, yo también quiero tener parte. Amén, hermano, bienvenido. El deber del pastor es, hermano, y su responsabilidad, orientarlo para que usted desarrolle el plan, propósito divino eterno que tiene Dios para su vida, con el don, con el talento, con el ministerio que Dios le ha dado. El pastor está para apoyarlo, como un padre apoya a sus hijos, porque eso es lo que significa ser pastor. Por eso Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cuando él estuvo seguro, que Pedro le decía: tú sabes que te amo. Porque el que ama a Jesús puede amar a su iglesia, puede amar a las personas por las cuales él dio su vida. Entonces Pedro estaba capacitado. Jesús le dijo: muy bien, te confío, cuida mis ovejas, cuida mi rebaño. Pero no como teniendo señorío para ellos, no como eres que él manda más, sino siendo ejemplo para ellos. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Dios quiere vernos participar en la obra del Evangelio. Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un llamado, hermano. No lo dejes que el enemigo lo apague. Deja que la palabra de Dios, como decían aquellos 2 que estaban en el camino con Jesús: oye, tú no sentiste lo que yo sentí cuando Él nos hablaba. ¿Y quién le hablaba? Le hablaba el verbo hecho carne, le hablaba la palabra hecho persona. Y cada vez cuando Jesús les hablaba, dice que ellos ardían, sentían que su corazón, hermano, ardía la justicia de Dios. Y usted debe estar sintiendo esto ahora, hermano, porque es Dios
Yo estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo un libro secular ni un libro mío. Dios quiere que usted haga la obra del Evangelio. Sigue diciendo acá, hermano, en este texto que hemos leído de 1 Corintios 9, 23 al 27. En el verso 25 le dice Pablo: corran la carrera del Evangelio con el fin de obtener el premio. Acuérdense que hay un tribunal. Acuérdense, hay un tribunal que nos espera. Y ustedes han iniciado una carrera del Evangelio. Ahora, piensen que tienen que correr esa carrera. Pero háganlo pensando en que lo que van a hacer va a tener como recompensa que cuando ustedes estén ante el tribunal van a recibir un premio. Sigue diciendo Pablo en el verso 26-27: no compito con otros, sino conmigo mismo. Dice Pablo, en esta lucha, porque hermano, desarrollar la carrera cristiana que el Señor nos ha dado, hermano, muchas veces va a ser una lucha. Y Pablo dice: yo no peleo esta batalla, esta lucha como golpeando al aire, ni tampoco golpeando a otros. Yo peleo esta batalla como golpeando a mi propio cuerpo, porque a veces, hermano, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos estorbamos. Somos nosotros mismos los que necesitamos, hermano, golpearnos para reaccionar muchas veces, para hacer, hermano, la voluntad de Dios, para ser agradables a Dios en la vida que estamos llevando, en esta vida cristiana, en esta vida que un día vamos a estar parados delante del tribunal de Cristo. No compito con otros, sino conmigo mismo. ¿Sabe, hermano? El Evangelio no es para hacerlo por competencia. La obra que vamos a hacer para Dios, hermano, no es para estar mirando a otros si Él la hace como lo hace, que yo lo hago mejor, que yo lo hago más bonito, que yo lo hago más grande. No, hermano. No para competir con otros. Pablo dice: yo compito conmigo mismo. Yo he propuesto, hermano, en mi vida cristiana que yo no voy a competir con otros pastores. Yo sé que hay muchos pastores que son mejor que yo, en diferentes formas, en diferentes, hermanos, usos que les da el Señor. Y yo no voy a competir con ellos, no voy a tratar de querer ser mejor que ellos. Yo con el que tengo que competir cada día es conmigo mismo. Mi meta es que cada día yo me miro a mí mismo y me digo a mí mismo: yo hoy voy a ser mejor que el Samuel de ayer. Mañana voy a ser mejor que el de hoy, pero conmigo mismo. No compito con otros. A su nombre. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Gálatas, Efesios y Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 12 al 14. ¿Qué dice Pablo ahí a los filipenses? Cuando estamos en esta carrera, cuando estamos caminando rumbo a la meta, cuando estamos caminando, hermano, rumbo al tribunal de Cristo, porque esa es nuestra meta. Un día ahí vamos a llegar, hermano. Ahí nos está esperando Jesús. ¿Qué dice Pablo a los filipenses, hermano? En el capítulo 3, versículo 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya. Mira, habla el apóstol. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya yo sea perfecto. Pablo no sé que él creía perfecto, hermano, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero eso sí, una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, hermano, apóstol de Jesucristo, inspirado, hermano, por el Espíritu Santo, nos dice: no miremos lo que hemos hecho, no nos durmamos en nuestros laureles, no nos conformemos con lo que ya hemos hecho, sino que sigamos adelante haciendo la voluntad de Dios. Hay todavía mucho para hacer mientras Dios te dé vida, mientras Dios todavía te dé la oportunidad de estar en este cuerpo, en esta tierra. Hay muchas cosas más para hacer para el Señor. No mires, no te contentes con lo que ya has hecho. No miremos ni atrás ni al costado. No somos perfectos. Nuestra mirada siempre tiene que estar en el blanco, en la meta, en el perfecto, el único, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No mires atrás, no mires a los que están atrás. ¿Sabes? Porque si tú comienzas a mirar a los que están atrás, cuidado, que esta carne te puede llevar a la altivez, te puede llevar, hermanos, a la arrogancia, al orgullo. La carne esa te puede ver que tú te veas, que te sientas que eres más que el otro. Y que de repente te pares como el fariseo y ahora digo: gracias, Dios mío, que no soy como este o como este. Dice la Biblia: cuidado, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Es peligroso. Es peligroso estar mirando a los que supuestamente están atrás de nosotros. Míralos en el espíritu, como dice el Espíritu. Si tú ves a tu hermano, tú crees que debería estar caminando a la par contigo, y tú ves que está quedándose, está retrasado, ora por él. Tú que eres espiritual, dice la Biblia, acércate a tu hermano, tú, él y a él a sola, y habla con tu hermano. Escúchalo primero, pregúntale: ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanito? ¿Por qué te has quedado si estábamos juntos? Y restáurale con amor, dice la Biblia, para que así no caigas en la carne. A su nombre. No mires a los que están junto contigo, paralelo contigo, a tu costado, porque también puedes ser tentado por la carne a querer empujar a tu hermano, a querer meter cable, a querer poner tropiezo. Y tantas maneras, hermano, que el diablo nos puede tentar para que nosotros, hermanos, no dejemos que nuestros hermanos avancen. Porque una de las cosas que siempre nos recomienda en Gálatas capítulo 5, 22, la obra de la carne, es la envidia, hermano. Cuidado, que esta carne es envidiosa, tiene envidia, hermano. Tiene envidia. Ni mires a los que están adelante, porque cuando tú ves que hay otro que te está delante tuyo, hermano, en muchas cosas, en cualquier cosa, hasta en lo mío mismo, somos tentados por esta carne, hermano, a tener mal pensamiento sobre el hermano, a desearle mal al hermano, a desearle ver caído al hermano. Somos tentados, hermano. Míralo con el Espíritu. Por eso Jesús dice: debemos orar siempre, sin cesar, sin desmayar, para no caer en la tentación. No hables mal del hermano. Cuidado, que esta carne, hermano, nos puede llevar a eso, a criticar al hermano, a hablar mal
del hermano, a blasfemar contra el hermano. Por la envidia. O por la frustración. Porque la carne te lleva a eso, a compararte y hacerte sentir. Si yo no lo tengo, que no lo tenga él. O quisiera verlo aún más caído para ser tú delante de él. Pablo dijo, no. Yo miro al blanco. Yo miro a Jesús. Yo miro a la meta. Él es mi inspiración. Él debe ser nuestra inspiración, hermano. Después los demás, oremos por todos nuestros hermanos, por los que están atrás, por los que están junto con nosotros y por los que están adelante. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Todo lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, para llegar bien al tribunal de Cristo. Leamos 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 a 15, ¿sabes? Porque todo lo que hagamos, hermano, en este trayecto de nuestra carrera cristiana, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser probadas. Todo lo que hemos hecho para Dios en el nombre de Dios, hermano, va a ser probado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3. Primero Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, vamos a leer, hermano. Dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, sea oro, sea con plata, sea con piedras preciosas, o sea madera, o sea heno, o sea hojarasca. ¿Saben ustedes que la madera, el heno, la hojarasca son materias, productos que fácilmente con el fuego se queman y se hacen ceniza? Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aun si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Hermano, el apóstol nos está advirtiendo que todo lo que hagamos en esta vida, hermano, en esta carrera de fe, va a ser sometida a prueba. Todas las cosas que tú hagas para Dios, la obra que hacemos para el Señor, será probada. Hemos leído en el verso 10 que dice, el fundamento, que es la base de un edificio, que es el Evangelio, ya lo puso Jesús y sus apóstoles. El fundamento de Jesús y sus apóstoles está acá, ya está completo. Acá Dios no necesita que alguien ponga otro fundamento, otra base. Por eso Pablo aquí nos advierte: el que va a sobreedificar, va a participar en la obra del Evangelio, en la obra de Dios, mire, tenga cuidado cómo lo hace, cómo sobreedifica. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer las cosas de Dios. Sigue diciendo en el verso 11: nadie debe hacer
enseñar o predicar cosas diferentes a lo que está en la Biblia. Ya está el fundamento, ya está la base, hermano. Nadie puede predicar algo que no está acá. Todo aquel que quiera predicar, ministrar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, hermano, tiene que hacerlo basado en el fundamento, en la base de la Biblia, que es la palabra de Dios. No se puede hacer, hermano, enseñanza como muchas religiones, sobre todo esa que se alucina que es la verdadera iglesia de Cristo, donde ellos tienen muchos dogmas, mandamientos de hombres, y que aún todavía se ufanan ellos de decir que su dogma y su mandamiento no solamente tienen igual valor que la palabra de Dios, sino que está por encima, se atreven, hermano. Se atreven a decir que sus dogmas, sus doctrinas de él, están por encima de la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de esa gente, hermano. Porque ese día todo lo que ellos están haciendo, hermano, que no está basado en el fundamento de Dios, ese día no va a pasar la prueba. Ellos con todas sus estatuas van a ser derretidos por el fuego de Dios. Sigue diciendo en el verso 12, las cosas que hagamos en nombre de Dios van a ser probadas, dice aquí, hermano. Todo lo que hagamos nosotros, hermano, en el nombre de Dios ese día, sean buenas o sean malas, las cosas que hayamos hecho, van a ser probadas antes de darnos nuestro premio, nuestra recompensa. Y en el verso 13 al 15 dice, las obras que hagamos, y que en ese día, cuando sean puestas a pruebas, las aprobadas van a recibir su premio, su recompensa, hermano. No somos perfectos, como dice Pablo. Queriendo hacer lo bueno muchas veces nos vamos a equivocar, nos podemos equivocar, pero gloria a Dios, hermano. Pero esfuérzate, pero sigue haciendo la cosa para Dios, sigue estudiando la palabra de Dios, sigue buscando que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque ahí estás atesorando, como dijo Jesús en San Mateo, hagan tesoros en el cielo, porque ese tesoro ladrón no lo hurta, ni horrín lo corrompe. Ahí te espera, hermano, tu recompensa. Así que haga la obra del Evangelio, sirva a Dios, pero las obras que no son aprobadas van a sufrir pérdidas. Muchas cosas que hagamos, hermano, y que no están de acuerdo a la palabra de Dios, no van a pasar la prueba y van a ser desechas, no van a ser tomadas en cuenta. Ya casi para terminar, 2 versículos más. Leamos Apocalipsis capítulo 22, 10 al 12. 2 versículos más y terminamos, hermano. Apocalipsis capítulo 22, leamos versículos 10 al 12. El último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 22 y leamos los versículos 10 y 12. ¿Cuántos están escuchando? Amén. Amén. Leamos, hermanos, ¿qué nos advierte Jesús en Apocalipsis capítulo 22, del versículo 10 al 12? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano, que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, ya está muy cerca? ¿Cuántos lo están ya, hermano, advirtiendo? Con todas las cosas que están pasando, con todas las cosas que están aconteciendo, con todas las cosas, hermano, que ya se anuncian que están por acontecer y que dan cumplimiento a muchas profecías que fueron advertidas en la Biblia y que anuncian que la venida de Cristo por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, está, hermano, ya prácticamente a la puerta. Y Jesucristo no quiere sorprendernos. Jesucristo quiere encontrarnos despiertos, prevenidos, alertas. Y acá nos dice en Apocalipsis 22:10
No, el tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Está hablando, hermano, de la gente que no quiere saber nada con Dios. Vamos a la iglesia, no, hermano, ese para los alcohólicos. No, yo no necesito, yo tengo buen trabajo, tengo mi negocio. No puedo, no necesito. Ahí va el hermano, ese necesita. Ellos no necesitan. Y viven su vida, hermano, alejados de Dios, de espaldas a Dios. Los que quieren ser injustos, sigan viviendo injustos. Los que quieren seguir viviendo inmundos, que sigan viviendo inmundos. Pero el que es justo, los que somos los justos de Dios, los justificados por Jesucristo, el que nos ha presentado delante del Padre, justos, como que nunca hemos hecho nada malo, porque Él con su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha justificado. Y acá dice, los que son justos, practiquen la justicia todavía. Amén, hermanos. Dios quiere encontrarnos en esa conducta, en ese comportamiento, llevando una vida de justicia, una vida justa. Haga usted lo correcto, haga lo justo, tanto para tu prójimo como para el Señor. Hagamos las cosas correctas. Sigue diciendo, el que es santo, santifíquese todavía. No descuidemos nuestra santificación, hermano. No descuidemos nuestra santificación. Si tenemos cuidado de este hombre exterior, que todos los días le cambiamos de ropa, lo limpiamos, lo bañamos, lo cuidamos, hermano. Si está enfermo, lo atendemos, lo curamos. Así también al hombre interior. También necesita su higiene espiritual. Todo día ir al trono de la gracia, en las mañanas, a levantarnos. Darle gracias cuando recibimos de su gracia los alimentos y otras cosas, los resultados en el trabajo, en el negocio. David decía, todo lo recibo de tu mano, Señor. El creyente cree que todo recibe de la mano del Señor. Usa instrumentos aquí en la tierra para hacernos llegar. Pero el Señor es el que da. Santifíquese todo día, así en la vida espiritual. ¿Sabe? Estamos en este mundo. Tenemos oído y vamos a oír, hermanos, cosas. Por este oído nos va a un montón de cosas. Música mundana, chismes, sí. No vas a ir a buscar para este viejo chico si comienzas a hablar de cosas. Estás en el carro, en la comida, en el micro y ahí todo comienza a hablar lisurote y todo. ¿Qué vas a hacer? Pero llega a tu casa. Antes de acostarte a tu higiene espiritual, ora a Dios, dice Señor, limpia, como decía Pedro, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, por dentro y por fuera, Señor, límpiame, lávame, porque me he ensuciado, me he empolvado, he tenido malos pensamientos, he tenido mal comportamiento, he tenido mala actitud, he tenido un mal deseo. Todavía somos carne, hermano. Esta carne a veces se quiere levantar, pero para eso tenemos al Espíritu Santo también, que nos redarguye y que nos guía a toda justicia, dice, y a la verdad. Y Él nos lleva a que pidamos perdón, a que enterremos las cosas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. El que es santo, santifíquese todavía. 12 dice, he aquí yo vengo pronto. Lo dice Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que Cristo viene pronto y viene con galardones y viene a recompensar a cada uno de nosotros según sea tu obra,
según sea tu servicio, tu trabajo, tu entrega a Dios en la carrera donde Dios te ha puesto, esa carrera de fe, donde Dios mismo, Jesús mismo nos va a premiar. Y para terminar, les invito, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a leer un versículo, pero ya para orar y darle gracias a Dios, pero puestos de pie. Vamos a ponerlo de pie, hermanos. Y pueden abrir su Biblia en 2 Timoteo, capítulo 4. Todos de pie vamos a leer este texto, hermanos. 2 Timoteo, capítulo 4. Palabras de un hombre, justamente aquel que nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe este tema motivacional, de inspiración que Dios envía a su iglesia, para que despertemos, hermanos, y para que nos encaminemos en hacer la voluntad de Dios, para ser agradables a Dios, para alegrar el corazón de Dios. Porque es la voluntad de Dios que caminemos así, para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo tengamos motivos, muchos motivos de recibir recompensas, de recibir premios. Y lo atestigua este hombre llamado el apóstol de la fe. Y aquí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6 en adelante, él anuncia y dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sentía que ya eran sus últimos momentos. Quizás él ya había llegado a una edad en que él sentía que ya era su hora de partir. Él dice: el tiempo de mi partida ya está a la puerta. Y sigue diciendo, dejándonos esta arenga, hermano, esta motivación a la iglesia. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hermanos. ¿Sabe? Pablo peleó sus buenas batallas. Te pide que tú también peleas tus buenas batallas, hermano. He acabado la carrera, he llegado a la meta. Con todas las cosas que le pasó a Pablo, él dice: he llegado a la meta. ¿Sabe, hermano? Con todas las cosas que te pasan, Dios quiere que llegues igual que Pablo, que llegues a la meta. He guardado la fe. ¿Sabe? La voluntad de Dios es que tú nunca pierdas la fe. Con los problemas, con las cosas que puedan llegar a tu vida, hermano, hasta desánimo, lo que pasa, pero no pierdas la fe, porque la fe te va a volver a levantar. Verso 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman al Señor. Yo pregunto, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor, hermano? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que para todos los que aman al Señor, el Señor, Rey, juez justo, te tiene reservado para ese día una corona. Dios nos va a coronar. Jesucristo nos va a entregar muchas recompensas, muchos premios. Romanos 8:1 dice, voy a leerlo, hermano, porque esto es para la iglesia y porque la palabra nos dice, hermano, que para nosotros el tribunal de Cristo es solamente para premiarnos, para bendecirnos, porque Pablo mismo escribe en Romanos 8:1, dice: ahora pues sepan, hermanos, que ninguna
hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús, hermano? Nosotros ya no estamos para condenación. Amén. Nosotros ya no estamos para estar en ese trono blanco. Ese trono blanco que es de condenación no es para nosotros. Para nosotros es el tribunal de Cristo, donde Cristo nos espera, donde Cristo nos motiva, donde Cristo dice: participa en la obra del Evangelio, pon al servicio de Jesús ese talento, ese don, ese ministerio, ese llamado que el Señor te ha dado. Trabaja para tu premio y tu recompensa. Cierra tu vista y dale gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Primeramente, en ese grande amor que tú mostraste para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. En ese amor en que nos mostraste, que de tal manera amaste al mundo, que nos diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado ese don precioso, ese don del cielo, ese don que viene solamente de ti, la fe, por medio de la cual oímos tu palabra y la creímos, y por medio de la fe aceptamos a Jesucristo, lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, y tú nos diste la potestad de que experimentáramos el nuevo nacimiento y así nacer en el Espíritu y ahora ser hijos del reino, hijos de Dios, del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de los inscritos en el libro de Dios, en el libro de la vida, en el libro del Cordero que se inmoló, que dio su vida en rescate por nuestras vidas y que vino a ser el Maestro, a enseñarnos cómo llegar al reino y cómo conducirnos como hijos del reino. Bendita sea tu palabra en nuestras vidas, de este mensaje que nos ha traído esta noche, que despierte, Señor, en nuestro sentir lo que tú, Señor, sembraste en nuestros corazones y en nuestras mentes, que somos hijos, somos hijas de Dios y que tenemos dones y talentos, tenemos el llamado irrevocable de servir a nuestro Dios. Y tú nos tienes preparados, Señor, premios y recompensas. Amado Espíritu Santo, sella estas palabras en cada corazón. Y desde ahí, Señor, que la palabra cumple el propósito para el cual tú has enviado esta tarde y dé frutos para la gloria de Dios al 30, al 60, al 100 por uno. Padre, en tu mano está nuestra vida y como dijo Pablo, sigue hablándonos, Señor, sigue diciéndonos lo que quieres que hagamos. Ven aquí, tu siervo, tu sierva, escucha y te dice: envíame a mí, Señor, envíanos, Señor. Somos tus embajadores, somos la luz para alumbrar este mundo, somos tus representantes aquí en la tierra. La iglesia, el baluarte de la verdad, que tiene que llevar la verdad a este mundo que está bajo el engaño, bajo la mentira, pero la verdad, Señor, resplandece sobre la mentira.
Gracias te doy, Señor, de mi parte. Te pido, papito lindo, que obres tu palabra es viva y eficaz en la vida de cada uno de mis hermanos, que tenga oportunidad de recibirla y llevarla a ponerla por obra. Todo esto lo invoco, Padre, en el precioso nombre de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Regálale los demás hermanos, Señor. Que Dios me los bendiga. Tomen asiento, por favor.